Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio donde estamos muy contentos porque sabemos que Dios sigue haciendo cosas y sabemos que este episodio va a ser de gran bendición para tu vida. Hoy estamos contentos de tener un invitado especial, a Brian, que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. De verdad que es un honor y un privilegio para mí estar aquí. Pues vamos a estar hablando, vamos a estar tocando algunos temas. Espero que sea de edificación para ustedes y también que lo disfruten. Gracias por la invitación. Es un honor para nosotros. Claro, es un honor que nos puedas acompañar, mi Brian. El gusto es mío, el honor es mío. Y bien, pues el día de hoy vamos a estar tocando algunas preguntas que nos hemos dado la tarea de poder generarlas y que estamos seguros que van a responder muchas de sus dudas, de sus preguntas. Así que, ¿les parece si iniciamos? Yo creo que sí. Bueno, hoy traemos algo diferente. Va a ser preguntas y respuestas. Y bueno, yo creo que sí, hay que iniciar. Muy bien, vamos a darle. La primera de ellas sería esta. ¿Cuáles serían tus dos disciplinas, una terrenal y una espiritual, que no negociarías jamás? Tus no negociables. Sí, así es, tus no negociables. Va. Okay. ¿Comienzo? Yo creo que comenzamos con el invitado especial, ¿no? Ahora vamos a con darle. Brian. Dale, mi Brian. ¿Cuáles serían mis dos disciplinas que no negociaría jamás? Sí, terrenal y espiritualmente. Ok, voy a empezar con la espiritual. Ajá. Que yo creo que sería, sin pensarlo, la oración. Y es algo que ya tengo por automático. En específicamente el agradecimiento todos los días al despertarme es como gracias, papá, porque puedo abrir los ojos. Y también me pasa mucho con la comida. Cuando está un plato de comida es automático que siempre es Señor, bendice mis alimentos, bendice mi trabajo, bendice mi familia y dale a los que no lo tienen. Sí, siempre es orar. Y no forzosamente como que me tenga que hincar siempre que oro, así. Lo hago más como una conversación, una plática con Dios. Ya. Y también al dormirme, siempre tengo una disciplina que es ponerme a cuentas con Dios. Y siempre le digo, Padre, perdóname si te fallé en algo, si ofendí a alguien de mis hermanos, si hice algo que no fue agradable delante de tus ojos, perdóname. Creo que esa es una disciplina que tengo siempre antes de dormirme, ponerme a cuenta con Dios. Incluso hay veces que puedo estar muy cansado, pero puede ser como una plática muy breve con Dios, pero siempre me pongo a cuentas y siempre le doy gracias por el día. Creo que esa es mi disciplina espiritual, que no negocio y nunca la dejo de hacer. Y la terrenal, yo creo que tengo por disciplina siempre estar aprendiendo cosas nuevas. En cualquier ámbito que me meto, siempre estoy conociendo y aprendiendo otras cosas. Por ejemplo, ahora en mi trabajo me dedico a la creación de contenido y de videos. Siempre estoy aprendiendo nuevas técnicas de edición, nuevos programas. Ahora que está la inteligencia artificial, me he metido mucho en temas de la inteligencia artificial de video e imágenes. Entonces creo que es una disciplina que tengo de siempre aprender cosas nuevas, nunca quedarme con lo que ya sé, sino siempre aprender algo más. Sí. Esas serían mis dos disciplinas, la espiritual y la terrenal. Se hablaba de algo muy, muy bueno, o sea, en las dos. Por ejemplo, en la espiritual hablaba acerca de la gratitud, ¿sabes? Eso nos habla como de reconocer a Dios en todos tus caminos. Y yo creo que eso hace que te mantengas, o sea, como humilde, que te mantengas reconociendo a Dios, que no haya una altivez en tu vida, en tu corazón. Y también en lo terrenal decía que, o sea, siempre estaba como el mejorar, el aprender cosas nuevas. Y eso habla de, pues, no quedarte en tu zona de confort, ¿no? De siempre querer aprender más y no decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya sé y pues ya hasta aquí me quedo. Claro, o sea, de ir escalando, ¿no? Está bueno, ¿no? Entonces está muy bueno ese punto. Y el tuyo, mi Kevin, ¿cuáles serían tus dos? Bueno, yo voy a empezar con la terrenal primero. Okay. Fíjate que, o sea, a mí desde chiquito me ha gustado hacer ejercicio. He estado en el fútbol, en el voleibol y haciendo ejercicio, entonces yo creo que para mí es muy importante eso, el mantenerme activo, mantenerme, pues sí, o sea, como saludable. Eso me ayuda a mí a sentirme seguro, a estar saludable y bueno, a estar en constante movimiento para lo que venga. Esa sería la terrenal, el ejercicio. Lo espiritual, yo creo que también es muy importante la oración.
pero a mí, o sea, yo digo que la oración es algo no negociable para mí, porque cuando no tengo ganas de seguir, de orar, de leer su palabra, incluso si a veces cometo errores o llego a fallar, o sea, mi no negociable es, o sea, yo tengo que acercarme a Dios, porque ahí es donde encuentro la fuente de vida. Ahí es donde Dios me renueva, me levanta. Claro. Y bueno, así es como estoy ahora. Entonces esos son mis no negociables. Wow, qué bien. Por parte mía, la espiritual vendría siendo, yo creo, o sea, el poder leer la palabra. Sí. O sea, porque es como la, o sea, sí, o sea, la misma palabra de Dios. La verdad. O sea, es la verdad, o sea, en la que yo me puedo oír, o sea, puedo ir y puedo alimentarme, ¿sabes? Claro. Y además de que encuentras pasajes, o sea, de personas, pues, que no fueron perfectas, ¿sabes? Sí. Y yo me puedo ver reflejado ahí, o sea, darme cuenta de que, pues, no somos perfectos. Sí. Pero ¿cómo puedo yo aplicar la palabra de Dios en mi vida diaria, ¿sabes? O sea, desde mi familia, desde mi persona, desde mi trabajo. Claro. Entonces, es como alimentarme y, o sea, y te terminas saciando, o sea, te terminas, así como diariamente nos alimentamos, o sea, de que desayunamos, comemos y cenamos, pues también hay un alimento espiritual en el cual te alimentas y te sacias. Claro. Entonces, yo creo que vendrá siendo la palabra de Dios. Y bueno, en el tema de mi disciplina terrenal, vendrá siendo el hecho de despertarme temprano. Generalmente me despierto a las 5 de la mañana, es algo que apenas hace poquito lo acabo de implementar, hace como 3 meses, y es algo que me ha ayudado mucho a crecer. Muy buena disciplina. O sea, porque me ha ayudado a aprovechar el día, ¿sabes? Sí. O sea, desde que te levantas, ahorita estoy aprendiendo un nuevo idioma, y de ahí, pues bueno, voy al gimnasio, de ahí me voy al trabajo. Claro. Entonces, yo siento que eres más productivo. Soy más productivo, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo me quedaría con esas dos. Wow, bastante buenas. Bastante buenas. Bueno, o sea, también, o sea, tocando lo que acabas de comentar, no podemos dejar por apercibido eso que acabas de decir de la disciplina espiritual. Por ejemplo, ¿no? Si nos ha pasado a veces que nos podemos sentir confundidos, a veces que nos podemos sentir sin razón, sin rumbo. Entonces, o sea, la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Claro. Entonces, la palabra de Dios es la que te va a guiar. O sea, la palabra de Dios es la que te va a decir por dónde sí, por dónde no. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿va? Sí. Acompañado con la oración, ¿verdad? Sí, claro, o sea, ahorita que ustedes hablaban de ese tema importante de la oración, que prácticamente es nada más hablar con Dios. O sea, desde que te levantas y, o sea, y comiences tu día. Sí. O sea, de que si vas en el auto, o sea, de que te cuide todo accidente, ¿sabes? Sí, por ejemplo, yo que estoy en obra y que son proyectos grandes, o sea, de que, o sea, Dios, o sea, pues cuida de que no vaya a haber ningún accidente, de que ninguno se vaya a caer, de que ninguno vaya a ir al hospital, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando pones tu día en manos de Dios, o sea, todo está bajo control. Sí. Y agradeces, ¿no? Y agradeces, o sea, agradeces la mano por ese día que Él te ha dado, ¿no? Sí. Claro. Sí, justo lo que mencionabas. A mí me pasa mucho eso que dijiste tú, Ram, que a veces estoy leyendo la Biblia y, o sea, porque me gusta leer la Biblia como ahorita estoy leyendo Samuel. Entonces empiezo a leer y pasa que empiezo a leer las historias y poco a poco me voy identificando en la historia. A lo mejor no con todo lo del personaje, pero me pasa muy seguido que varias cosas que está pasando el personaje yo las estoy pasando. Entonces la misma palabra te dice, el personaje hizo esto y le fue de una manera, le fue mal, o el personaje hizo esto y le fue bien. Un ejemplo, pues yo lo que estuve viendo fue lo que he leído últimamente y recientemente fue la historia de Saúl, el que fue el primer rey. Entonces, cómo fue un ungido de Dios, y a pesar de que estaba ungido,
a causa de su desobediencia fue quitado del trono. Entonces sí me quedo como, ok, no es suficiente con tener la unción, sino hay que cuidarla. Entonces la lectura de la palabra te evita cometer muchos errores. Claro. Y puedes experimentar en cabeza ajena, como en todas las historias que están presentes en la Biblia. Creo que en la Biblia hay casos y situaciones de todo tipo. Y creo que es muy buen hábito o muy buena disciplina que tienes, Miriam, de leer la palabra todos los días. Sí, wow. Totalmente. Sí, entonces vendrán siendo esos 2 puntos en el tema espiritual como los no negociables. Los no negociables. Okay. La lectura y la oración, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Están listos para la siguiente? Listo. Okay, ¿están listos? Bien, vendrá siendo esta. ¿Qué le dirías a un amigo que está a punto de rendirse? O sea, de tirar la toalla, pues, o sea, de ya. O sea, ya no, de aquí, de este día ya no paso. Ya no paso. A esas alturas, ya tronado. Wow. A ver, Kevin, me gustaría escucharte. Sí, yo creo que, o sea, no sé, podría llegar a decir que la mayoría hemos llegado a un punto en el que hemos dicho, ya no puedo más. O sea, si fuera por mí, ya me rendiría y ya tiraría la toalla. Pero bueno, contando desde mi experiencia, si yo no tiré la toalla en ese momento de decir, no voy a quitar la vida o así, fue porque pues sabía que si moría, sabía dónde iba, sabía que iba pues al infierno, pues, porque recordemos que en esta vida solamente pues hay 2 caminos, el cielo, la vida eterna y el infierno. Y bueno, voy a extenderme un poquito más para darle contexto. En Juan 3:16 nos habla que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que muriera por nosotros y para que nosotros tuviéramos esa vida eterna, o sea, el acceso a la vida eterna. Y en este texto, o sea, Dios nos habla que hay una vida eterna. Entonces, pues también, de lo contrario, hay un, ¿cómo se podrá decir? Un lugar, ¿no? De tormento, llamémoslo así. Entonces yo sabía que si tiraba la toalla o al punto de llegar al extremo de decir me voy a quitar la vida, yo sabía a dónde iba. Yo sabía que no iba a ir a la vida eterna, porque pues yo creo que esta vida es de valientes, pero también hay un texto en la Biblia que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Ese texto es mucho de confort, porque en los momentos más difíciles es como que Dios te dice, sí puedes. O sea, nada de lo que te está pasando, yo creo que es algo de lo que no puedas soportar. Yo creo que sí puedes. Y la vida es dura. O sea, yo creo que ha habido momentos tan difíciles en nuestra vida que no se ve la salida. Pero solamente yo te podría decir, esfuérzate y sé muy valiente. No temas, o sea, no temas por lo que vaya a venir mañana, no temas por los pendientes, los problemas que tengas mañana que resolver, porque basta su propio afán cada día. Mañana vendrán otros problemas, pero bástate con hoy. Entonces no temas, sigue adelante, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Sí, muy bueno. Sí, wow. Muy buen pensamiento y creo que tiene mucha razón. Sí. En no decaerse, o sea, a pesar de las circunstancias, seguir adelante. Como tú dices, esforzarnos y ser valientes. Tú, Miriam, ¿qué le dirías a ese amigo que ya no quiere seguir adelante? Okay. Igual como comentaba Kevin, creo que todos hemos llegado en un punto en donde decimos, no puedo. Sí. O sea, ya de aquí ya no salgo. Ya no paso. Y creo que la palabra que a mí me ayudó mucho a atravesar ese proceso fue, o sea, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Wow. O sea, es decir, que podemos acercarnos a Él y decirles, Señor, ¿sabes qué? O sea, ya no puedo, o sea, ¿sabes? O sea, ya no puedo con estas cargas, con estas preocupaciones. Entonces yo le diría, pon todas tus cargas en manos de Él. O sea, cuando nosotros ponemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones de nuestra vida diaria, o sea, como la ansiedad, como el estrés, o sea, como los afanes que comentabas, o sea, aprendemos a descansar en Él. Sí, claro. O sea, ¿y qué es aprender a descansar? Aprender a descansar significa de que esa situación, o sea, en manos de Él,
o sea, al final del día, pues al final del túnel hay una luz, ¿sabes? Al final del túnel hay una salida en el cual pues él te va a ayudar para que tú puedas atravesar ese proceso. Sí. Entonces, cuando aprendemos a descansar en él, o sea, él te da esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú recibes esa paz, ese amor, ese gozo y aparentemente, o sea, podemos decir es que estoy solo, ¿no? Sí. Pero aún en medio de la prueba es cuando Dios está más cerca de ti. O sea, cuando José, Sí. o sea, pasó por, o sea, vendido por sus hermanos, Sí. O sea, metido en esa cueva, Sí. vendido como esclavo. O sea, dice la palabra que Dios estaba, o sea, con José. Wow. Entonces, eso nos habla de que aún en medio de esa prueba, Dios siempre va a estar con nosotros. Sí. Y otro punto importante Totalmente. vendrá siendo de que dice de que pues en el mundo va a haber aflicción, pero dice, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces eso te da esa paz, ¿no? Ujú. De que si Él venció, o sea, también nos ha dado a nosotros, o sea, esa victoria. Wow. Entonces, eso es lo Totalmente. que yo le diría a esa persona. Es muy bueno, Muy bueno. muy bueno. Y yo, pues no sé, yo creo que yo lo que le diría a mi amigo, a la persona que quiere rendirse, es lo que ya comentó Kevin y Ramsés. Primeramente, acércate a Dios, porque Dios es la única solución. Cuando llegamos a ese tipo de circunstancias, que yo creo que sí, la mayoría hemos llegado, es cuando, de verdad, como decía Ram, pensamos que ya no tenemos a nadie que acudir. O sea, no hay de dónde agarrarte. Literal, te sientes ahogado en un abismo que no puedes salir. Pero justamente ahí es cuando entra Dios. Cuando ya no hay de dónde sostenerse, es cuando tú tienes que clamar a Dios. ¿Y qué es clamar a Dios o qué es pedir a Dios? Pues solamente decirle con tus propias palabras, así como si yo estoy hablando con Ramsés y con Kevin. Pedir a Dios es eso. Yo es la manera en que hago. Ahorita, por ejemplo, una demostración sería, si yo tuviera algún problema económico, yo le diría, ¿sabes qué, Dios? Es mi padre, yo le digo, ¿sabes qué, padre? Ayúdame porque de verdad no puedo. ¿Sabes qué? Tengo esta situación y se la presento. Porque dice la palabra de Dios, por nada estés preocupados. Al contrario, sean conocidas todas tus peticiones delante de Él. Entonces, dice la palabra de Dios, no te afanes porque cada día tiene sus propios problemas. No te preocupes por el mañana porque cada día tiene sus propios problemas. Pero de todos ellos nos va a librar Dios. Entonces, otra de las cosas que yo creo que por lo que luego la gente suele rendirse o suele decir, ¿sabes qué? Ya no vale la pena seguir, es por alguna falta de propósito. Y algo que hace poquito predicó el pastor que a mí me encantó y que yo escuché es que no fuimos creados y después Dios dijo, pues a ver, ya está Ramsés y ya está Kevin, ahora voy a ver qué propósito les pongo. O ya está Brian ahí, pues ya, a ver, ahora qué propósito le pongo. No, dice la palabra de Dios que Él primero creó el propósito y después nos creó a nosotros. Entonces, si existimos y si estamos en esta tierra, es porque tenemos un propósito. Entonces, mi mensaje hoy es: no te rindas porque tienes un propósito. Si quieres conocer ese propósito, tienes que acercarte a Dios, porque Él fue el que puso ese propósito en ti. Entonces yo creo que es necesario que la gente se acerque a Dios para que conozca su propósito, y ese propósito te van a dar más ganas de salir adelante, de vivir y de esforzarte. Y como decía Kevin, la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente, aliéntese tu corazón. Y otro texto de la Biblia dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Entonces siempre es acercarte a Dios y confiar en la palabra de Dios. Entonces eso es lo que yo le diría a mi amigo que ya se quiere rendir. Amén. Wow, o sea, la importancia de tener un propósito en nuestra vida. Debe de haber una razón por la cual nos despertemos y digamos, o sea, este día yo voy a luchar por esto. Y qué mejor que preguntarle a Dios ese propósito, esa asignación. O sea, porque preguntándole, o sea, vas a conocer ese propósito y ese llamado por el cual tú fuiste diseñado. El Espíritu Santo te va a revelar, te va a decir cuál es tu... Yo creo que cuando no caminamos con propósito o cuando no caminamos con el sentido de la vida, es cuando podemos desanimarnos, ¿sabes? Y quiero decir algo, que lo contrario del miedo es la fe.
O sea, para mí es la fe, porque, por ejemplo, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Es decir, que si ahorita tú estás en una etapa donde no estás viendo los resultados en tu vida, o donde no estás viendo ese potencial que te gustaría llegar a tener, o esa versión que te gustaría llegar a ser a ti, o esos resultados esperados al final de cuentas, o sea, eso es la fe. Ahí inicia la fe. Decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo que no tengo ahora va a llegar, porque... O sea, desde ahí comienzas a creer, a confiar en Dios, y yo creo que es cuando Dios te dice, no temas, esfuérzate, sé valiente, porque al final de cuentas, si eres perseverante y si eres valiente, vas a llegar a ver lo que Dios te prometió, lo que tú has soñado y lo que te propongas. Muy bien. Sí. Ahorita hablabas referente a cómo lograr ser esa versión, esa mejor versión de ti mismo, ¿sabes? Sí. Y vamos a, o sea, para llegar a eso, Ok. vamos a contestar nuestra próxima pregunta, que viene siendo ¿cómo salir del estancamiento? Wow. Entonces, ¿cómo es que, o sea, ahí en cámara hay personas que dicen, es que hoy me siento estancado? Sí. O sea, en este 2025, o sea, intenté luchar, intenté trabajar, pero, o sea, me siento estancado. O sea, Yeah. y hay ahorita precisamente hay personas que nos están Sí, viendo sí, sí. y que están diciendo, o sea, quiero salir, Me identifico. o sea, me identifico, Ajá. o sea, y quiero salir del estancamiento antes Wow. de que termine este año 2025. Wow. O sea, antes de que termine, Antes. o sea, ¿qué debo de hacer para yo poder salir de ese estancamiento? Ya. Ok. Entonces, ¿Quién empieza? ¿quién empieza? ¿Quién dice? Yo. Bueno, lo inicio yo porque voy a decir poquito para que ustedes lo terminen bien. Ok, vamos. Bueno, o sea, yo creo que partamos desde que en nuestra vida puede haber estancamiento tanto espiritualmente como físicamente, ¿sabes? Entonces yo creo que para empezar hay que separar lo espiritual con lo terrenalmente, que van a ir de la mano, pero hay que tener en cuenta eso, ¿sabes? Para poder trabajar en ello. Si te sientes estancado espiritualmente, es porque pues te hacen falta las disciplinas que hablábamos, el acercarte a Dios, el buscar a Dios, el tener más que un, no sé, como una rutina diaria, realmente el tener una comunicación con Dios, el conocer a Dios, el tener una amistad con Dios, el conocerlo cada día a día, eso te va a llevar a salir del estancamiento espiritualmente. Concluyendo con que, o sea, pues también involucres la disciplina de leer su palabra, el ayunar, el buscarlo, el rodearte de personas que te impulsen y te lleven a buscar a Dios, que te motiven y te lleven al siguiente nivel, ¿no? Eso es hablando de lo espiritual. Yo creo que con eso, podemos salir de ese estancamiento. Y bueno, te voy a dar un tip más. Hay géneros que no van a salir sino con ayuno y oración. Jesús lo mencionó y le dijo a sus discípulos, cuando no pudieron echar fuera al demonio, Jesús le dijo a sus discípulos, es que hay géneros que no van a salir sino con ayuno y oración. Entonces en tu vida puede ser que algo no puedas, ahí que te estés trabando, o sea, que algo te esté golpeando y no puedas salir. Entonces yo creo que debes de meterle ayuno y oración, porque la oración te conecta con Dios y el ayuno pues te ayuda a abstenerte, a saber controlarte, al dominio propio, porque Claro. también Dios nos dio un dominio propio y te fortalece. Entonces así es como yo te diría que yo he salido y puedes llegar a salir. Sí. Ahora en el ámbito terrenal, pues bueno, hay disciplinas, también las hablábamos, que yo creo que, o sea, si te sientes que no eres productivo, improductivo se dice, si te sientes así es porque pues hay disciplinas que faltan en tu vida, ¿no? Como el dormir bien, comenzando por ahí, o sea, el dormir tus 8 horas, dormirte temprano para levantarte temprano y que tu día pueda ser productivo, hacer ejercicio, o sea, lo que planeas, lo que te propongas hacer, no dejarlo para mañana, ¿sabes? Sino hacerlo y hacer un poco más. Siempre en la Biblia Jesús nos hablaba de que si nos pedían algo, diéramos un poco más de eso. Entonces, si tú estás trabajando, si tú eres ingeniero o tienes un negocio, o sea, da más de lo que te piden, o sea, empieza a tocar más puertas, empieza a trabajar más.
y yo creo que Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo y yo creo que así vas a poder salir de ese estancamiento terrenalmente. Muy bueno, muy buen pensamiento, Kevin. Yo creo que estoy completamente de acuerdo. El chiste es darle sin miedo y empezar a movernos. Bueno, ¿respondes o respondo, Ram? Dale. ¿Le doy? Yo creo que me alargué mucho, bro. No, pero estuvo bien. Ok. Entonces, yo creo que para poder salir del estancamiento, bueno, primero quiero hacer como una pequeña reflexión del por qué creo que la gente suele estancarse o por qué solemos estancarnos, porque incluso yo también he estado estancado y en mi caso fue lo que me pasó y creo que fue más por el miedo. Creo que el miedo es uno de los principales motivos de estancamiento. Entonces aquí hay 3 maneras de reaccionar al miedo. La primera es, vamos a poner el ejemplo de un león, ¿no? Por ejemplo, si un león viene hacia mí, hay 3 maneras de reaccionar. La primera es, veo la circunstancia o veo lo que está enfrente y tengo miedo. Lo primero es que el ser humano hace o el cuerpo hace es correr hacia atrás. Retroceder. Entonces cuando en nuestra vida viene una circunstancia difícil que la vemos más grande que nosotros, que vemos un problema que no podemos conquistar, muchas veces lo que solemos hacer es retroceder o paralizar. ¿Sabes qué? Me voy a regresar a mi lugar seguro, porque a lo mejor yo tenía la meta de poner un negocio, pero ya vi que hay 10 taquerías, entonces ¿sabes qué? Mejor me voy a regresar a mi trabajo donde estoy seguro. Entonces cuando un peligro se acerca o cuando viene algo que vemos que no podemos controlar, siempre lo primero que pensamos es correr. Otra de las reacciones es paralizarte, justamente como lo mencionabas. Esa es la segunda reacción al miedo. Entonces, ¿pero qué pasa si te paralizas? En el caso que fuera un león, llega y te come, ¿sabes? Todavía el que corrió pues se salva, porque a lo mejor si le ganó la carrera al león, pues se salvó porque regresó, lo que sea. Pero creo que también es muy malo quedarte en un solo lugar. Y lo platicábamos, si el agua se queda parada en algún lugar, se estanca. Y a los pocos meses le empieza a salir gusano y a los pocos meses se pudre. Entonces todo en esta vida está hecho para que fluya, para que haya un constante cambio, un constante movimiento. Si no, las cosas se pudren. Y creo que si tú ves la adversidad y te quedas detenido, lo que va a ocurrir en tu vida es que poco a poco te vas a ir pudriendo, te vas a quedar en una zona de confort donde no vas a crecer ni vas a seguir prosperando. Entonces la tercera reacción, que es la que todos deberíamos hacer, es si viene un león, voy a ver qué herramientas tengo en la mano para poder defenderme de ese león y hacer que el león huya, enfrentarlo. Que esa es de las más difíciles, pero es lo que todos tenemos que hacer con el miedo. El miedo, todo el mundo lo vivimos, los grandes empresarios lo han vivido, los grandes empresarios también tuvieron miedo de abrir su pequeña empresa al principio. Claro. Pero si tú decides enfrentar a ese león y agarrar las herramientas que tienes para enfrentar al león y hacerlo que huya o derribarlo, creo que es cuando vienen las grandes conquistas. Y aquí entra rápidamente una historia que a mí me encanta, si me permiten contarla rápido. Dale. Que yo creo que los que hemos leído la palabra de Dios la identificamos, y es la historia de Caleb. Entonces yo menciono mucho esta frase: hay que tener un espíritu de conquista. ¿Cuál fue la historia de Caleb? Bueno, fue anteriormente la manera en que se hacían de territorios era conquistando. Se usaban la conquista en la antigüedad. Entonces, ¿qué pasó? Que llegaron una tribu de personas hacia una tierra que Dios les había prometido. ¿Y qué había en esta tierra? Dice la palabra de Dios que había gigantes y había personas muy grandes, ¿sabes? Entonces, del pueblo de Dios mandaron a 12 espías. Y dice que los 12 fueron. Y los 12 vieron la tierra prometida, vieron que ahí había abundancia, vieron que había dinero, vieron que había ganado, vieron que se movía toda la economía. Era lo que todos soñamos. Es como, por ejemplo, ahorita, si yo estoy luchando por una empresa y ahorita voy, sabes que ya vi la empresa que quiero y está funcionando al 100 y entra mucho recurso y te da muchas ganancias. Eso fue lo que vieron ellos. La tierra prometida. Vieron su tierra prometida. Pero también dice que regresaron, entonces su líder les dice: a ver, denme lo que vieron. Y dice la palabra de Dios que hubo 10 personas
que le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos. Sí. No podemos conquistarla porque hay gigantes. No podemos luchar contra ellos porque nosotros no somos nadie, ¿sabes? No tenemos nada. Entonces creo que muchas veces nos pasa el miedo. que fue lo que pasa con el león. Ellos quisieron regresar a su zona segura en lugar de tener el espíritu de conquista. Pero aquí entra Caleb, que fue una persona que vio la adversidad, pero él dijo, ¿saben qué? Dios nos ha entregado esta tierra en nuestra mano. Entonces esos gigantes no son nada. Wow. Vamos a conquistar y a luchar la tierra por la cual venimos y vamos a conquistar la tierra prometida. Entonces, por ejemplo, yo lo pongo en mi empresa. Sí. Y yo estoy creando una productora y actualmente pues hay muchísimas productoras, muchos gigantes de la industria. Sí. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Vámonos de regreso, ¿sabes? Mejor me regreso a mi trabajo porque no... Hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Ajá. Pero yo tengo el espíritu de conquista, el espíritu de Caleb. Eso hace que yo no me estanque, que siga creciendo, que siga teniendo un propósito y voy a luchar hasta conquistar mi tierra prometida. Entonces yo creo que el miedo es una parte importante de no quedarte estancado y seguir conquistando. Entonces si yo les puedo decir algo es, tengan ese espíritu de Caleb, ese espíritu de conquista y conquisten lo que tienen en mente. Wow. Y ahí entra la fe, ¿no? Sí. Porque es lo contrario del miedo. Sí. O sea, tú ya estás creyendo que vas a llegar a la tierra prometida sin antes haber llegado. Claro, ya lo estás viendo. Ya lo visualizaste. Sí. Wow. Sí, coincido contigo, mi Brian. O sea, efectivamente se necesita fe para lograr conquistar eso que tienes en tu corazón, esos anhelos que hay en tu corazón. Y pues se requiere fe, o sea, fe es esa gasolina, ¿sabes? Se necesita fe. Y creo que, o sea, todos hemos aplicado fe en algún punto de nuestra vida. Sí. Cualquier persona que ha decidido emprender, que ha incluso tocado puertas para ingresar a una empresa, ha aplicado fe, ¿sabes? Sí. O sea, y sin darse cuenta que está aplicando fe. Sí, claro. O sea, claro. Porque, o sea, por ejemplo, cualquier persona que va a iniciar algún negocio, o sea, esa persona cree que su producto se va a vender. Sí. O sea, que tarde que temprano, o sea, va a pegar, ¿sabes? Sí. O sea, y cualquier empresario, o sea, lo ha aplicado, o sea, lo ha aplicado Elon Musk, lo ha aplicado Jeff Bezos. Sí. O sea, y ellos han aplicado, o sea, fe sin saber que han estado aplicando esa fe, o sea, inconscientemente, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo salir del estancamiento? Yo creo que se basa en decisiones, ¿sabes? Wow. O sea, la vida está basada en decisiones desde que nos despertamos, desde que tú te despiertas y decides si tiendes esa cama o si no la tiendes. Claro. O sea, o sea, de lo que vas a comer, qué vas a comer el día de hoy. Sí. Entonces creo que es decidir, o sea, de que la vida que estás viviendo, o sea, no te gusta, ¿sabes? Y porque podemos llegar a caer en ese estancamiento porque hemos hecho las mismas decisiones siempre, ¿sabes? O sea, si tú tomas decisiones diferentes, obtendrás ¿qué? Resultados diferentes. Sí. Entonces, si tú quieres ver algo diferente en tu vida, debes de tomar el día de hoy decisiones que el día de mañana van a impactar sobre tu vida. O sea, sobre tu círculo social, desde tu familia, desde tu trabajo. Sí. Entonces, yo creo que ese vendrá siendo de que el día de hoy tú puedas tomar una decisión y pensar qué debo de hacer para lograr llegar a donde yo quiero llegar, ¿sabes? Sí, o sea, totalmente. O sea, o sea, ¿para qué esperarte el 2026, sabes? Sí. O sea, si esas decisiones las puedes tomar el día de hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es correcto, o sea, no dejes para mañana lo que puedes realizar el día de hoy. Sí. Entonces, yo me quedaría con ese punto. De hecho, dale, perdón. No, dale. Me recordaste 2 libros muy buenos que he leído, que justamente habla, uno se llama Tiende tu cama y el otro se llama Hábitos Atómicos, que muestra cómo literalmente todo lo que hacemos desde que te levantaste, cada cosita que haces, cada detalle, es lo que va a determinar tu día, incluso tu vida.
porque de eso que haces, de eso que estás acostumbrado a hacer desde que te levantas hasta que te duermes, es lo que determina el rumbo de tu vida. Entonces hay que ver, ¿te sientes conforme con tu vida como está ahorita? Si te sientes conforme, pues sigue haciendo lo que haces actualmente. Pero si sientes que algo te falta, empieza a cambiar. Porque si sigues dando el mismo paso, no vas a llegar a ningún otro. Tienes que cambiar de dirección para que tu vida pueda cambiar. Entonces creo que sí es muy, muy bueno ese pensar que desde el hacer tu cama, bueno, en nuestro caso leer la Biblia, orar, poner tu día en manos de Dios, creo que es súper importante para nuestra vida. Entonces sí. Wow. Si hasta la fecha de hoy no estás cómodo como estás viviendo, es porque no has tomado nuevas decisiones. O sea, al final de cuentas la Biblia dice que todo lo que sembramos a su tiempo lo vamos a cosechar. Y si hemos estado cosechando cosas que no nos han gustado, es porque, pues, ¿qué estamos sembrando, sabes? Entonces hay que empezar a sembrar nuevas decisiones, nuevas disciplinas, tanto espirituales como terrenales, para en su momento, o sea, tener nuevos resultados. Como dijo el pastor Abraham. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Sí, hay un pastor que nos gusta mucho, a Brian y a mí, y dice el pastor, o sea, el camino es muy largo, o sea, el camino es largo, entonces hay que tomar acción desde ya, desde hoy, porque hay procesos en nuestra vida y a nosotros nos falta mucho por vivir, pero entonces hay que tomar acción desde ya, desde hoy, porque el camino es largo, pero hay que caminar. Wow, sorprendente. Pues bien, pues ha llegado al final de este video. Hemos contestado estas 3 preguntas. Espero que haya sido mucho de su agrado, que hayan aprendido como nosotros hemos aprendido. Sí. Y bueno, les invitamos a que puedan dejar sus comentarios, a que puedan dejar sus preguntas en la parte de abajo. Y pues los esperamos en nuestro próximo episodio en Sigue Creciendo. Sigue creciendo. Y bueno, qué bendición, Brian, que estés aquí. Les agradezco mucho la invitación, gracias por invitarme, de verdad que es un honor, me la pasé muy bien y creo que he aprendido bastante, o sea, me llevo mucho aprendizaje y aparte que le doy gracias a Dios por esta plática, porque siempre es bueno convivir con personas que tienen tu mismo ideal, tu mismo propósito y crecer juntos, porque estas pláticas nos ayudan a crecer, nos motivan. Y como jóvenes tener amigos como ustedes o mi hermano, pues creo que es una bendición. Entonces Dios les bendiga y gracias por la invitación. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Nos vemos en el próximo episodio. Síganlo.